Tenía 48 años cuando empecé terapia. Mi matrimonio estaba pasando por una etapa difícil. Me sentía constantemente ansiosa y mi esposo Francisco sugirió que buscara ayuda profesional. Decía que me estaba volviendo muy sensible, que cualquier cosa me ponía nerviosa, que necesitaba cuidar mi salud mental. En ese momento pensé que estaba preocupado por mí. ¡Qué tonta fui! Entonces busqué una profesional. La psicóloga se llamaba Dora Verónica. Tenía un consultorio bonito, con buen olor, con plantas y un sillón cómodo donde me sentaba todos los martes y jueves a las 4 de la tarde. Desde la primera sesión me sentía acogida. Tenía una manera tranquila de hablar. Me miraba a los ojos con mucha atención y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien realmente me escuchaba. Le conté todo, absolutamente todo. Hablé sobre mi infancia difícil, sobre mi papá alcohólico que le pegaba a mi mamá, sobre cómo crecí con miedo de los hombres violentos y me prometí a mí misma que jamás viviría lo que vivió mi mamá. Le conté que Francisco era diferente, amable, cariñoso y que por eso me enamoré de él. Ella anotaba todo en una libretita negra. Decía que eso era para dar seguimiento a mi evolución. Yo confiaba en ella completamente. Después de 3 meses de terapia, empecé a notar que Francisco estaba diferente. Llegaba tarde del trabajo, estaba en el celular todo el tiempo y cuando yo le preguntaba cualquier cosa se ponía irritado. Llevé eso a la terapia, por supuesto. Verónica me escuchaba con esa expresión serena y decía que yo estaba proyectando mis traumas de abandono en mi matrimonio, que mi miedo de ser abandonada, así como lo fue mi mamá, me estaba haciendo ver problemas donde no existían. Me convenció de que el problema estaba en mi cabeza, que necesitaba trabajar mi autoestima, mi inseguridad. Empecé a cuidarme de no cuestionar a Francisco, a tragarme mis desconfianzas. Después de todo, mi psicóloga, la profesional en quien depositaba toda mi confianza, me estaba diciendo que yo era el problema y le creí. Los meses fueron pasando y la situación fue empeorando. Francisco casi no me tocaba. Cuando yo intentaba platicar cambiaba el tema o decía que estaba cansado. Nuestra vida íntima prácticamente terminó. Me sentía fea, rechazada, insuficiente. Llegué a bajar 8 kilogramos porque la ansiedad me quitaba el hambre. Todo eso se lo llevaba a Verónica. ¿Y sabes qué hacía? Reforzaba que el problema estaba en mí. Decía que estaba asfixiando a mi esposo con mis inseguridades, que los hombres necesitaban su espacio, que mi necesidad de atención era resultado de una carencia emocional mal resuelta de la infancia. Me hacía sentir culpable por estar sufriendo. Me hacía creer que si mi matrimonio estaba mal, era porque yo no estaba haciendo bien mi parte. Empecé a tomar antidepresivos. Verónica lo sugirió y consiguió la receta con un psiquiatra conocido suyo. Yo tomaba las medicinas religiosamente, pero seguía sintiéndome vacía. Francisco estaba cada vez más ausente y yo cada vez más perdida dentro de mi propia casa. Hay algo que nunca voy a olvidar. Un día llegué a la sesión y le conté a Verónica que había encontrado un arete en el carro de Francisco, un arete que no era mío. Ella me miró con esa expresión comprensiva que yo tanto conocía y dijo que yo estaba buscando evidencias para confirmar mis miedos irracionales, que probablemente era de alguna compañera de trabajo que se había subido al carro, que necesitaba dejar de exagerar y ver cosas donde no las hay. Guardé ese arete en el cajón e intenté olvidarlo, pero hay cosas que uno no puede olvidar, por más que lo intente. Francisco empezó a salir los sábados por la tarde diciendo que iba a jugar fútbol con los amigos, solo que él siempre odió el fútbol. Teníamos 22 años de casados y él nunca había mostrado interés por el deporte. Cuando lo cuestioné, explotó conmigo. Dijo que estaba enferma, paranoica, que la terapia no estaba funcionando porque yo no me dejaba ayudar. Quedé destrozada. Llegué a la siguiente sesión llorando y Verónica me calmó. Dijo que las crisis matrimoniales eran normales, que necesitaba darle tiempo al tiempo y seguir trabajando en mí misma. Fue un martes, día de sesión. Había salido temprano del trabajo porque tenía una migraña terrible. Pasé a la farmacia a comprar una medicina más fuerte y decidí irme directo a casa en lugar de ir a terapia. Llamé al consultorio para cancelar, pero nadie contestó. Pensé en mandar mensaje, pero el dolor de cabeza estaba tan fuerte que solo quería acostarme. Cuando abrí la puerta de mi casa, lo primero que noté fue un perfume diferente en el aire. No era mi perfume, era dulce, empalagoso y estaba impregnado en la sala. Subí las escaleras despacio,
todavía mareada por la migraña, y escuché voces que venían de mi recámara. La voz de Francisco la conocía bien, pero la otra voz también era familiar, muy familiar. Abrí la puerta de la recámara y vi a mi esposo en mi cama con la doctora Verónica. Los dos me miraron asustados, pero fue la expresión en su cara la que me destruyó. No era vergüenza, no era arrepentimiento, estaba molesta, como si yo hubiera interrumpido algo importante. En los segundos siguientes, mientras Francisco tartamudeaba disculpas sin sentido, mi cerebro empezó a conectar los puntos. Todas las sesiones, todas las pláticas, todo lo que le había contado en confidencialidad profesional. Ella sabía exactamente cuáles eran mis puntos débiles. Sabía que me aterraba a convertirme en mi mamá, de ser traicionada y humillada. Sabía que tenía una tendencia a culparme, a pensar que nunca era lo suficientemente buena. Y usó cada información, cada trauma, cada herida abierta que expuse en ese consultorio para manipularme, para hacerme creer que estaba loca mientras se acostaba con mi esposo. Me hacía cuestionar mi propia cordura mientras me robaba mi vida. Francisco intentó acercarse, pero no lo dejé. Miré a Verónica, que ahora jalaba la sábana para cubrirse, y finalmente entendí todo. Los horarios de las sesiones que coincidían con su agenda, las veces que sugería que le diera más espacio a Francisco, las indicaciones de que no lo confrontara, no cuestionara, no confiara en mis propios instintos. Ella no me estaba tratando, me estaba destruyendo por dentro para tener el camino libre con mi esposo. Y lo peor de todo es que conocía mi historial. Sabía que mi herida más grande era ser engañada por quien yo confiaba. Y aún así hizo exactamente eso conmigo. Salí de esa recámara sin decir una palabra. Bajé las escaleras, agarré mi bolsa y me fui de mi propia casa. Me quedé en casa de mi hermana 2 semanas sin poder creer lo que había pasado. No era solo la traición de Francisco, era la traición de alguien a quien yo le pagaba para que me ayudara, para que me sanara, alguien que tenía un deber ético, profesional y humano de protegerme. Ella violó todo eso, usó mis secretos más profundos como arma en mi contra. Cuando finalmente tuve fuerzas y valor, busqué un abogado y denuncié a Verónica ante la Dirección General de Profesiones para impugnar su cédula profesional. Junté todas las pruebas que pude, incluyendo mensajes entre ella y Francisco que encontré en su celular. El proceso fue largo y doloroso, pero ella perdió su cédula profesional. Nunca más pudo ejercer como psicóloga. En cuanto a Francisco, pedí el divorcio inmediatamente. Intentó buscarme varias veces, mandó flores, regalos, mensajes. Dijo que había sido un error, que estaba confundido, que fue sin querer. Pero yo no quería nada más con él. Lo que me lastimó no fue solo la traición en sí, sino la forma en que los dos trabajaron juntos para hacerme sentir culpable por el sufrimiento que ellos mismos estaban causando. Eso es una crueldad que nunca voy a poder perdonar completamente. Hoy, 5 años después, estoy mejor. Hice terapia de verdad con una profesional seria que me ayudó a entender que nada de lo que pasó fue mi culpa. Aprendí que confiar en las personas correctas no es debilidad y que mis instintos estaban correctos todo el tiempo. Aprendí que cuando algo dentro de ti grita que algo está mal, necesitas escucharlo. Volví a estudiar, abrí mi propio negocio y hoy me siento más fuerte que nunca. Francisco y Verónica no se quedaron juntos, lo cual no me sorprendió para nada. Una relación construida sobre mentiras y manipulación no podía funcionar. Supe por terceros que él intentó regresar, pero para mí ese hombre murió el día que abrí esa puerta. A veces todavía pienso en todo lo que pasé, en las noches que lloré pensando que estaba loca, en los momentos en que dudé misma, pero también pienso en la mujer en la que me convertí después de todo esto. Una mujer que no acepta migajas, que no se deja manipular, que confía en su propia voz interior. Si hay algo que aprendí de toda esta historia es que la peor traición no viene de quien te apuñala por la espalda, sino de quien te convence de que el cuchillo en tu mano es tu imaginación y que la sanación verdadera solo comienza cuando dejamos de creer las mentiras que nos cuentan sobre nosotros y empezamos a creer en nuestra propia verdad.